Lecturas de la 13ª semana del tiempo ordinario. Año par. Miércoles 29 de junio de 2022. Dios nos envía a sus ángeles para protegernos. Tengamos fe en el Señor. El poder del infierno jamás podrá derrotar a la Iglesia. Bienvenidos a mi canal Catholic Bag, Reflexión y Fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, 17 al 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe.
Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El pasaje con que se cierra la segunda parte del Evangelio nos sitúa en un momento muy importante de la vida de Jesús: el rechazo de su pueblo y el fracaso aparente de su misión. Con todo, sus discípulos, por boca de Pedro, reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Títulos que resumen la fe de la Iglesia de Mateo. Las palabras de Jesús a Pedro solo se encuentran en este Evangelio, en el capítulo 16, en los versículos 17 al 19, y tienen una extraordinaria importancia. Jesús confiere a Pedro el nuevo encargo. Así se significa implícitamente en el cambio de nombre, de reunir el nuevo pueblo de Dios, es decir, la Iglesia, y le confía la misión de hacer posible a todos la entrada en el reino. Eso significa la entrega de las llaves y de interpretar con autoridad la nueva ley. Eso significa entre los judíos la expresión atar y desatar, adaptándola a las nuevas situaciones. La primera misión de la Iglesia es proclamar al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso convenía que su primer responsable fuera Pedro.
el primero que creyó en Jesús, Hijo de Dios. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que ha resucitado. Esta fe nuestra no es una opinión humana, una adhesión sentimental. No viene de la carne y de la sangre, expresión que entre los judíos designaba lo que el hombre es puramente humano, lo que él hace y comprende por sus propias capacidades. La fe en Cristo es obra de Dios en nosotros, y Pedro fue el primero que recibió esa gracia. El pueblo judío tenía un centro, Jerusalén, y la nación se había ordenado en torno al templo y a los reyes hijos de David. Cuando Dios eligió a David, primer rey de Israel, le prometió que sus hijos estarían para siempre encabezando el reino de Dios. Esta promesa se verificó en Jesús. Ahora, Jesús elige a Pedro, que será para siempre la base visible del edificio. En adelante sus sucesores, los papas, serán unos tras otros, cabeza visible del cuerpo de la Iglesia. Lo mismo como Pedro lo fue para el grupo de los apóstoles y para la primitiva Iglesia. Hablamos de Pedro. En realidad su nombre era Simón, pero Jesús, al encontrarlo por primera vez, le dio este apodo de piedra, que nosotros deformamos en Pedro, porque sabía que éste pasaría a ser la primera piedra de su iglesia. Las fuerzas del infierno. Estas son las fuerzas al servicio del demonio, para mantener el mundo bajo el dominio del pecado y de la muerte. No podrán arrastrar al que se ampara en la iglesia, y por más que intenten hundirla, no le impedirán cumplir su misión salvadora. Este enfrentamiento se describe en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Es fácil ver que para mantener la iglesia a lo largo de los siglos, se precisaba una autoridad que pudiera determinar quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen al cuerpo de los creyentes, cómo se debe comprender la fe en Cristo y las exigencias del Evangelio. Para los judíos, atar y desatar significa declarar lo que es prohibido y lo que es permitido. Esto le corresponde a Pedro y a sus sucesores, los papas. Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, creo en tu palabra y en el poder que ejerces en mi vida. Te ruego, Señor, envíes ángeles a mi alrededor para que me libren del peligro, de las tentaciones y de toda maldad, y que mantenga mi mirada firme en ti, el Dios del cielo. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.